María y Jesús asisten a una boda. El hogar formado por José y María se vio enriquecido con la llegada de otros hijos, entre ellos Santiago, José, Simón y Judas. Después de la muerte de José, Jesús se hizo cargo de su madre y de la carpintería. A pesar del dolor por la pérdida de su amado José, María se sentía orgullosa de su hijo mayor. Le encantaba verlo, ahora fuerte y ancho de hombros, cuando salía cada mañana para trabajar la madera y hacer o reparar los muebles a pedido de los vecinos. Un día ocurrió lo que María temía, algo en lo que había meditado muchas veces. Jesús se iba de la casa. La hora de iniciar su misión había llegado. Supo que Jesús había sido bautizado en el río Jordán por Juan, el hijo de su prima Elizabeth. También le informaron que Jesús había sido visto a orillas del mar de Galilea, conversando con algunos pescadores y otros hombres, a quienes la gente comenzó a designar como discípulos del Nazareno. María fue invitada a una boda en Caná de Galilea, que quedaba a pocos kilómetros de Nazaret. María fue con suficiente tiempo para ayudar a los padres de los novios con los preparativos. Ya casi era la hora de la ceremonia, cuando de repente Jesús apareció entre los invitados, rodeado de sus discípulos. ¡Qué hermosa sorpresa! Jesús y María se abrazaron. Después, Él les presentó a sus nuevos discípulos, Pedro, Andrés, Felipe y Natanael. Todos eran pescadores que vivían en Betsaida, un pequeño pueblo cuyos habitantes se dedicaban a la pesca a orillas del mar de Galilea. Cuando señaló a Santiago y a Juan, sus primos, María les dio un abrazo como cariñoso saludo. Un vínculo de amistad circuló entre todos los que estaban alrededor de Jesús. Pronto, los invitados y los anfitriones gozaban de la comida y del vino. «Jesús», susurró María, acercando su rostro al hombro de Jesús. «Me acabo de enterar de que el vino casi se ha terminado y siguen llegando más invitados». María había compartido antes muchas preocupaciones con su hijo, de modo que le pareció natural hacerlo ahora también. Jesús siempre encontraba la forma de resolver las cosas y ahora ella le estaba pidiendo que hiciera algo para evitar la vergüenza de sus amigos, los anfitriones, ante todos los invitados. Jesús le dijo amablemente y casi con una sonrisa: «¿Qué tiene que ver eso conmigo y contigo, mujer? Todavía no ha llegado mi hora». María conocía el tono amable de su hijo y sabía que ayudaría. Solo no sabía de qué manera lo haría. Les dijo a los que servían: «Hagan todo lo que él les diga». María lo dejó pensar. Estaba segura de que él haría algo. Y Jesús lo hizo. Miró a su alrededor y vio 6 tinajas de piedra para agua. En cada una de ellas cabían de 75 a 113 litros. Jesús les dijo: «Llenen de agua las tinajas». Los empleados las llenaron hasta el borde. Luego les dijo: «Saquen ahora el vino y llévenlo al encargado del banquete para su aprobación». Cuando el encargado del banquete probó un sorbo, se dio cuenta de la alta calidad del vino. María debe haber sonreído de felicidad, pues el problema para sus amigos anfitriones estaba resuelto. Una vez más, Jesús se había comportado a la altura de las circunstancias. María experimenta una mezcla de alegría y dolor. Hacía varios meses que María no tenía noticias de su amado hijo. Jesús había establecido su centro de operaciones en la ciudad de Capernaum, donde Pedro tenía una casa grande para hospedar a más de 12 hombres. También había una sinagoga importante. La ciudad estaba bien ubicada para poder trasladarse fácilmente de ciudad en ciudad, con sus discípulos enseñando, predicando, sanando enfermos y haciendo milagros y señales que daban evidencia de que Él era el Hijo de Dios. Cuando escuchaba buenas noticias, María sentía gozo.
Así fue cuando le informaron que, además de sus discípulos, muchas mujeres seguían a Jesús. Estas mujeres ayudaban con dinero para cubrir los gastos de los viajes. Algunas de ellas lo hacían movidas por la gratitud de haber sido sanadas de diferentes enfermedades y liberadas de malos espíritus. María se preocupaba y se afligía mucho cuando escuchaba que algunos se burlaban de Jesús y que los dirigentes religiosos buscaban la manera de hacerlo quedar mal. Al verla tan angustiada, alguno de sus hijos le mencionaba que Jesús tenía la culpa, porque decía cosas que hacían ver muy mal a los dirigentes judíos. Alguno hasta dijo que le daba algo de pena que la gente supiera que eran hermanos. A María le dolía mucho que algunos de sus otros hijos no comprendieran a Jesús, pero no se desanimó. Ella sabía que sus hijos podían cambiar si dedicaban el tiempo para escuchar a Jesús. María se enteró de que Jesús estaba visitando a una familia cerca de su casa. Ella, con palabras adecuadas y persuasivas, convenció a sus hijos para que juntos fueran a verlo y a escuchar sus enseñanzas. En su corazón brillaba la esperanza de que ellos pusieran su fe y creyeran en Jesús. Así fue. Varios de los hermanos de Jesús llegaron a ser sus discípulos. La peor de las pruebas estaba por herir el corazón de María. Cuando la envidia de los altos dirigentes llegó a su cima, María tuvo que ver y oír cómo rechazaban, torturaban y finalmente ponían una pesada cruz sobre los hombros de su amado Hijo. Lo condujeron hasta el monte Calvario mientras la multitud gritaba enloquecida. María y Juan estaban al pie de su cruz. Juan lloraba sin consuelo. María, con voz suave pero firme, le dijo: «Deja de llorar. Él necesita que lo apoyemos con valor. Sécate las lágrimas. Ayúdame a acercarme un poco más. Me parece que está tratando de decir algo». Juan obedeció, tomó el brazo de María y la sostuvo con firmeza. Después de casi una hora, el calor de la tarde era insoportable. Juan abrazó los frágiles hombros de María y se atrevió a sugerirle que se alejaran un poco de la escena. María rechazó la sugerencia de Juan, explicando: «Si nos alejamos mucho, Jesús no va a poder vernos y yo quiero que sepa que estamos aquí junto a Él. Mira, escucha, parece que desea decirnos algo». Juan dio unos cuantos pasos, acercándose más a la cruz. Con palabras entrecortadas por el dolor, María oyó a Jesús decirle a Juan que cuidara de ella. A ella le dijo que aceptara el cuidado y la protección de Juan como si fuera uno de sus propios hijos. María y Juan se miraron a los ojos y se estrecharon en un tierno abrazo como símbolo de obediencia a las palabras de Jesús. Después de tanto dolor y sufrimiento, el Hijo de Dios dio su vida en sacrificio salvador por todos los que estuvieran dispuestos a creer en Él. Dios, por amor, dio a su Hijo unigénito para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. El cuerpo de Jesús fue puesto en una tumba antes de que comenzara el día de reposo. No hubo tiempo para hacer algo más digno con el cuerpo del amado Hijo de María, quien también era su Maestro y Señor. Tan pronto como pudieron reiniciar las actividades normales de acuerdo con la ley de los judíos, María, con otras mujeres, fueron a preparar y ungir el cuerpo quebrantado que había sido puesto en el sepulcro recién hecho de José de Arimatea. Las mujeres vieron que la piedra que cubría la entrada del sepulcro no estaba en su lugar. ¡Otra sorpresa! De pie estaba un ángel, quien les compartió la grata noticia de que Jesús había resucitado de entre los muertos. María había aprendido a confiar en el mensaje de los ángeles. Su gozo era indescriptible. Su Hijo, su Señor, había resucitado. Los discípulos escucharon atentos la orden que Jesús dio a María Magdalena de que todos debían reunirse en Galilea
pues Él estaría con ellos allí. Todos se sentaron en la gran sala que estaba en la parte superior de la casa de otra María, la madre de Juan Marcos. Estaban los 11 discípulos y algunos otros seguidores fieles. María sonreía mientras ayudaba a las otras mujeres a preparar algunos alimentos para todos. Juan, Pedro, Santiago y los otros se sentían algo incómodos, pues habían abandonado al Maestro la noche que fue arrestado en el jardín de Getsemaní. Habían perdido su aire de orgullo y se sentían necesitados de la gracia amorosa del Cristo resucitado. María veía con gratitud a su hijo Santiago, quien había sido antagónico a Jesús durante su ministerio terrenal y que estaba allí ahora, como tratando de poner en orden todos sus pensamientos y emociones en cuanto a Jesús. Jesús se les apareció y habló con ellos para fortalecer su fe. Apareció varias veces y en varios lugares para transformar a un grupo de mortales desanimados en brillantes comunicadores del mensaje del Cristo resucitado. Y de manera muy particular se le apareció a su hermano Santiago. Un día, Jesús llevó a sus fieles seguidores a una montaña y les prometió que recibirían el poder del Espíritu Santo para dar testimonio de Él a todas las razas y lenguas del mundo. De repente, María vio a su hijo ascender al cielo y desaparecer de la vista. El corazón de María se partió en dos otra vez, al perder nuevamente a su primer hijo y su Señor, pero confiaba en que lo volvería a ver en la resurrección. También confiaba en la promesa de Jesús de mandar a su Espíritu Santo. Efectivamente, llegó la celebración de Pentecostés y, como ocurría cada año, judíos y prosélitos de muchos lugares llegaron a Jerusalén. Mientras, los discípulos estaban esperando porque Jesús les dijo que debían esperar en Jerusalén hasta el cumplimiento de la promesa de que serían bautizados en el Espíritu Santo. Mientras esperaban, se pusieron a orar todos juntos. Allí estaban las mujeres que habían servido a Jesús y apoyado con sus recursos financieros. Estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos también. El momento de recibir al Espíritu Santo fue único para María. Y fue aún más especial, pues pudo compartir esta experiencia con sus hijos. Hasta su muerte, María sirvió, apoyando a las primeras comunidades cristianas. Había sido una mujer muy favorecida por Dios al cumplir con la tarea de ser la madre de Jesús y ayudar a formarlo para el cumplimiento de la misión que el Padre Celestial le había asignado. Su fe en Dios hizo que esta mujer real y relevante fuera una mujer radical, la madre del Señor Jesús y una influencia importante en la iglesia primitiva. María se destacó como una excelente madre y esposa y llevó una vida plena e intensa. Se ha dicho que la muerte de un hijo, sea un niño o un adulto, es la peor de las desgracias y la pérdida más devastadora que una madre o un padre puede enfrentar. Literalmente, María sintió como si una espada le atravesara el alma. Sin embargo, María superó muchas pruebas y situaciones difíciles y a lo largo de su fiel servicio a Dios, vivió experiencias muy gratificantes. Por eso, cuando a nosotros nos sobrevengan problemas, sean personales o familiares, haremos bien en imitar su ejemplo de fe y lealtad a Dios. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. En particular, vemos que María es un ejemplo de confianza en Dios en medio de las sorpresas de la vida y de estar dispuesta a poner en riesgo su comodidad. También es un ejemplo para nosotros que le confiara a Dios la vida espiritual de todos sus hijos. Confiar en Dios en medio de los giros repentinos. María tuvo una actitud positiva para aceptar las sorpresas que Dios trajo a su vida.
Cuando Dios le ofreció la oportunidad de ser la madre de su hijo, era algo que claramente cambiaría los planes que ella tenía para su vida. María tuvo la fe y la confianza en Dios para decir que estaba dispuesta a hacer lo que a Dios le parecía mejor. Luego, aparecieron otras circunstancias para las cuales María tuvo que confiar en los planes de Dios, pues los de ella ya no eran posibles. Como toda mujer embarazada, y más siendo su primer hijo, es muy probable que María se preparara para la llegada del bebé con meses de antelación. Pero su plan A se echó a perder cuando el emperador César Augusto ordenó inesperadamente que todos se inscribieran en un censo en la ciudad de sus padres. De modo que, acompañada de su esposo, María recorrió los más de 100 kilómetros hasta llegar a Belén. Allí buscaron alojamiento donde ella pudiera dar a luz, pero las posadas de la ciudad estaban completamente saturadas, de modo que lo único disponible era un establo. Desde luego, traer a un hijo al mundo en un lugar como ese tuvo que ser una experiencia difícil y atemorizante para María. En aquellos momentos tan complicados, María seguramente rogó pidiendo la ayuda del Señor, pero pudo seguir adelante con plena fe en que Él cuidaría de ella y de su hijo. La vida de María no tardó en dar otro giro repentino. Poco después del nacimiento de Jesús, un ángel le dijo a José que huyera con su familia a Egipto. Fue la segunda vez que María se veía obligada a abandonar su entorno, pero en esta ocasión tuvo que mudarse a otro país sin preparación alguna. La vida en Egipto implicó otros cambios en la rutina diaria de la familia, aunque es probable que encontraran a personas de su misma nacionalidad, pues en Egipto había una gran comunidad judía. Sin duda, estos amigos judíos brindaron apoyo a los inmigrantes José y María. Dios tiene un lugar especial en su corazón para los inmigrantes y siempre provee para sus necesidades. Y como María, nosotros también podemos confiar en la bondad de Dios aún en medio de los giros repentinos de la vida, aunque signifique un cambio drástico que nos altera la vida por completo. Confiar en Dios por encima del deseo de llevar una vida cómoda y relajada. Aunque los 4 evangelios, los relatos de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, no proporcionan muchos datos sobre María y José, sí nos permiten deducir que eran una pareja relativamente pobre. El relato indica que, 40 días después del parto, fueron al templo para presentar el sacrificio que establecía la ley: un par de tórtolas o 2 pichones de paloma. Legalmente solo podían presentar esta ofrenda quienes fueran demasiado pobres para ofrecer un carnero joven. Por lo tanto, es muy probable que sus recursos fueran bastante limitados. Aún así, María no usó su dificultad económica como excusa para no cumplir con los sacrificios dictados por la ley. Tampoco buscó una excusa para decirle no a Dios cuando Él le ofreció la oportunidad de dar a luz a su hijo. María confió en que Dios proveería lo necesario para ella y para su familia. José y María, después del nacimiento de Jesús, tuvieron al menos 4 hijos más y varias hijas. A pesar de estar tan ocupada criando a una numerosa familia, y aunque la ley no exigía que las mujeres asistieran a Jerusalén para celebrar la Pascua, María acompañaba a su esposo todos los años. Esto suponía recorrer muchos kilómetros. Los viajes con hijos pequeños pueden ser difíciles, pero María los hizo de manera voluntaria, confiando en que Dios superaría las dificultades y la falta de comodidad. Reflexionar en la actitud de María nos ayuda a poner los asuntos espirituales por encima del deseo de llevar una vida cómoda y relajada. Al igual que ella, muchas madres cristianas hoy saben bien que servir a Dios, junto con su esposo y sus hijos, contribuye a fortalecer los lazos familiares. Confiar a Dios la vida espiritual de los hijos.
María nos da un ejemplo de la educación de los hijos y la sensibilidad espiritual. Ella había sido educada por sus padres para escuchar en la sinagoga la lectura de la palabra de Dios. También se deleitaba escuchando a los maestros cuando explicaban cómo Dios había obrado de maneras maravillosas en el pasado, como muestra la reseña histórica que incluye en su cántico. Su carácter de integridad y su fe en Dios fueron formados por la educación que le dieron sus padres. De igual manera, hoy los padres tenemos la oportunidad de formar a nuestros hijos desde que están en la cuna para que sean sensibles a la voz de Dios y se dispongan a obedecerlo. Sin embargo, la buena formación espiritual no necesariamente significa que los resultados estén garantizados. El relato bíblico explica que, aunque algunas personas respondían al mensaje de Jesús, ni siquiera sus hermanos creían en él. Con toda seguridad, su madre les había contado, como el ángel le había revelado a ella, que Jesús era el Hijo de Dios. Aún así, para Santiago, José, Simón y Judas, Jesús seguía siendo simplemente su hermano mayor y lo rechazaban como su Señor. Como vemos, en la familia de María no todos tenían las mismas creencias religiosas. ¿Qué hizo ella? ¿Perdió el ánimo, creyendo que era imposible que sus hijos cambiaran? Desde luego que no. En cierta ocasión, Jesús entró a una casa en Galilea para comer y una multitud se reunió para oírlo predicar. María animó y persuadió a sus hijos para que fueran a verlo, tal vez con la esperanza de que estos pusieran su fe en él. Este episodio nos hace pensar en aquellas personas que se esfuerzan por seguir a Jesús, mientras que algunos miembros de su familia no desean hacerlo. Recordemos las palabras de Pablo al carcelero de la ciudad de Filipos. Cree en el Señor Jesús y serás salvo, junto con todos los de tu casa. Todos vamos a pasar por situaciones difíciles en la vida. La Biblia nos dice que en cualquier momento puede ocurrirnos algo imprevisto que nos ocasione problemas o nos complique la vida. Si se nos presenta una de estas dificultades imprevistas, en lugar de amargarnos o echarle la culpa a Dios, acerquémonos más al Señor, como lo hizo María. Se dice que la fe ve lo invisible, cree lo increíble, recibe lo imposible. Además de estudiar la palabra de Dios y dedicar tiempo a meditar, ¿qué más podemos hacer para fortalecer nuestra fe al pasar por alguna adversidad? Cambiar de país o cambiar de residencia del campo a la ciudad es siempre una experiencia compleja que puede provocar mucha ansiedad. Sin duda, usted conoce a personas que han dejado su hogar y su trabajo en el campo para emigrar a la ciudad en busca de nuevas oportunidades o que han tenido que huir del peligro en el lugar en el que nacieron. Dios cuida a los inmigrantes de manera especial y nosotros podemos ser parte de su provisión. ¿Cuánto bien podemos hacerle a una familia que recién llega a nuestra comunidad? Piense y escriba maneras prácticas en las que usted, su familia y su iglesia pueden ofrecer amistad y apoyo a los inmigrantes o a alguien más que esté viviendo un giro repentino en su vida. ¿Ha sentido usted la tentación de esperar para obedecer a Dios hasta que pueda disfrutar de una vida más cómoda o relajada? ¿Cuándo siente la tentación de poner esa excusa? ¿Qué puede hacer para responder la próxima vez con fe y confianza en Dios, aún en medio de las circunstancias difíciles? María vivió la experiencia de que algunos de sus hijos no creían en Jesús ni confiaban en Él. Algunos cristianos tienden a desanimarse o a darse por vencidos cuando no ven alguna respuesta después de conversar acerca de Jesucristo con sus familiares. Recordemos que muchos han esperado muchos años, animado a sus parientes a acercarse al Señor para finalmente obtener algún resultado positivo.
Sin importar cómo respondan nuestros familiares, no olvidemos que Dios concede un gran valor a nuestra paciencia y fidelidad. ¿Tiene usted familiares que no desean escuchar acerca de Jesús? Escriba algunas de las cosas que puede hacer mientras espera una respuesta positiva. Las exigencias del mundo moderno muchas veces obligan al padre y a la madre a trabajar fuera de la casa y no tienen tiempo para proveer formación espiritual y temor de Dios a sus hijos. ¿De qué manera puede animar a las madres jóvenes de su iglesia que están enfrentando este desafío? Si te gustó el video, deja tu like, puedes disfrutar de más audiolibros o echarle un vistazo a los videos con testimonios. Subimos devocionales, películas y más recursos, todo con el objetivo de que más gente conozca y disfrute la comunicación con Dios. Recuerda, suscríbete e invita a tus amigos a ver este canal.